Buenas tardes, hermanos. Hoy es martes, día de enseñanza bíblica. Saludo vuestra fe, les bendigo en nombre de Jesús e invocamos al Espíritu Santo para que esté con nosotros en esta enseñanza. Enseñanza verdaderamente maravillosa, muy espiritual, que es la armadura de Dios en el cristiano. Nosotros hemos estudiado en las clases anteriores las otras partes de la armadura, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el calzado del evangelio de la paz, y hoy vamos a estudiar el yelmo de la salvación. Se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 17, dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. El yelmo es un casco, todos sabemos que está constituido o construido con materiales firmes, muy fuertes, muy resistentes, y el que inspiró a Pablo era de metal, que era el yelmo que usaban los soldados que estaban allí en la prisión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para nosotros tomar el yelmo de la salvación, la que va a proteger la salvación, nosotros tenemos que utilizar materiales firmes, es decir, tener una fe firme en la palabra de Dios. Hay mucha palabra de Dios que ayudan al cristiano a tener pensamientos firmes acerca de Dios. Pero yo quería enseñarle en Romanos 10, a partir del verso 9, Romanos capítulo 10, a partir del verso 9, que dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú consideras que Jesucristo es tu Señor y que Dios le levantó de los muertos, entonces usted debe estar seguro de su salvación. ¿Por qué hablamos de esto? Porque hay muchos cristianos que si uno le pregunta, ¿pero tú estás seguro de la salvación? No sabrían responder. Dirían, bueno, yo sí, yo creo en Dios, yo sé que Jesucristo vivió y yo sé que Jesucristo ahora mismo está vivo en el cielo, pero como he pecado, todavía tengo un rencor que no he podido perdonar, pues yo creo que esto es una limitante para mi salvación. La salvación no está determinada por el pecado. La salvación está determinada por el creer en el Señor Jesucristo. Creer que Jesús es el Señor. Y creer que vive, que nuestro Rey gobierna y vive porque fue resucitado de entre los muertos. Esto es maravilloso. Miren, hermanos, esta salvación que viene por esta fe, si usted cree que Jesucristo es el Señor, si usted cree que es el Hijo de Dios, fíjese bien, todos los pecados que usted tenga van a ser quitados, hermanos, van a ser perdonados, hermanos, porque la salvación trae un proceso de santificación en ella misma. Entonces, si usted ahora mismo está luchando con algún pecado, con alguna cosa, un pensamiento, algo que le está molestando, yo le pido, por favor, que usted sepa que usted va a ser santificado, que todo esto va a terminar, que son circunstancias, cosas circunstanciales de la vida, cosas que no son para siempre, cosas que no son eternas, que la salvación trae un proceso de santificación con ella. Todo el que cree que Jesucristo es el Señor y que Él reina, que Dios le levantó de los muertos, es santificado de sus pecados. Es glorificado, hermanos, porque va a tener el respaldo de Dios en las cosas que habla y en las cosas que diga. La salvación tiene un proceso de santificación y de glorificación.
Pero usted no puede esperar ser santo para confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, ni para estar seguro de su salvación. Porque la salvación, este casco, este yelmo de salvación, que tiene que ser firme y que no lo puede poner usted en duda por ninguna circunstancia que usted tenga en la vida, es lo fundamental para su santificación, salir de los procesos que usted está pasando y para usted tener el respaldo de Dios, para la obra de Dios y para todas las cosas. Pero primero es la santificación, es la salvación. La salvación trae consigo santificación y la glorificación, que es ese respaldo, todo ese bien de Dios pasando por delante de usted. Entonces, el hecho de que usted pueda estar no en la práctica de un pecado, pero con unas tentaciones y luchando con algún tipo de problema, así, hermanos, le digo, tenga usted paciencia y no permita que esto le haga dudar a usted de que Jesucristo vive, de que Jesucristo reina y de que Jesucristo es el Señor. Hay otro material firme también que tiene que ser rígido, del cual usted no se puede mover, que está también en Romanos capítulo 8. Y dice la palabra de Dios así, en Romanos capítulo 8, verso 1. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Un dardo de fuego que manda el enemigo siempre, uno, es dudar de la salvación. Sí, no me digas que tú eres salvo y estás haciendo esto y esto. Si tú no has resuelto este pecado de que Señor tú me estás hablando, ni Él es tu Señor ni nada, ¿por qué usted está cometiendo este error o haciendo esta otra cosa? Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación, ni siquiera la condenación que hace el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Entonces, ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu, no a la carne. ¿Quién anda conforme a la carne? El que se complace en todos los deseos que quiera tener. Ese anda conforme a la carne, pero el que anda conforme al Espíritu es que aún teniendo ciertos arreglos con la carne, asuntos que resolver, anda según el Espíritu porque cree que el Señor Jesucristo es su Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Yo quiero que eso quede claro, porque me encantaría que mis hermanos en la fe estuvieran seguros de la salvación. Cuando yo me convertí al Señor, que fue en el año 80, yo creo que no se salvaba ni Jesucristo, porque los requisitos eran tantos, y cuando tú decías, no, yo estoy segura de mi salvación, decía, pero ¿cómo? Aquí nadie está seguro, sino hasta el día que se muere. Y no es así, porque la salvación es por fe, la salvación es por gracia, es un regalo que Dios le hace a uno cuando uno cree en su Hijo, y creemos en Él. Hay quien dice, yo es que no he visto a nadie que haga las cosas que hizo Jesucristo. No, por supuesto, porque en Jesucristo estaban todas las cosas, la resurrección, la sanidad, la profecía, la liberación, estaba todo porque Él era el Hijo de Dios. Pero nosotros lo tenemos en conjunto. No hay ningún hombre en este momento que haga todo lo que hizo Dios, lo que hizo Jesús, sino que entre todos hacemos lo que dijo e hizo el Señor Jesús. ¿Me entienden? No vas a encontrarte una persona, la persona que diga, yo soy Jesucristo y yo hago esto y hago lo otro. Hermano, dice el Señor, si dice, viene por aquí, viene por allí Jesús, usted no crea esto. Porque el único que tenía en sí mismo todas las cosas, era el Señor Jesús. Porque hasta que el Señor Jesús vino, habían sanidades, habían milagros. Abraham hizo montones de milagros. Y Elías y Eliseo, y bueno, tantos hicieron tantos milagros maravillosos. Ninguno había hecho lo que llamamos ahora un exorcismo. Ninguno había quitado al diablo de ningún ser humano. Estas liberaciones no se habían visto jamás hasta que vino el Señor Jesús.
Que Dios les bendiga a ustedes. El Señor tiene poder para liberar a aquellos que todavía tienen un asunto para resolver. Que esto no quiere decir que tienen que vivir en duda de su salvación. ¿Usted cree en Jesucristo? Usted es salvo. ¿Sabe? Si cree que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, usted es salvo y no hay ninguna condenación para usted, porque todos los problemas que usted tenga que arreglar, Jesucristo lo va a santificar a usted, lo va a glorificar a usted. ¿Entiende, hermano? Estos son procesos que van pasando y que se van limando y que Jesucristo lo va haciendo. ¿Entendido? Entonces este es el yelmo de la salvación. Firme. El firme es este. Jesucristo es el Señor. Jesucristo vive y reina porque Dios lo resucitó de los muertos. Y no hay ninguna condenación para mí cuando venga el diablo a condenar, pero ¿de qué tú hablas? ¿Pero qué tú haces? ¿Pero cómo te atreves? Si tienes este asunto, este otro, no, para mí no hay condenación. Porque aunque tengo este asunto por resolver y por recibir la santificación del Señor, estoy plenamente convencido que mi Señor me va a santificar. Y yo no voy a llegar al punto de ser condenado por este asunto. ¿Entienden, hermano? Entonces vamos a pasar porque de esto se puede hablar mucho porque la batalla es en la mente, por todo. Pero si usted está firme en que Jesucristo es su Señor, hermano, no tenga miedo a la condenación y a las palabritas del enemigo. Dice también la palabra del Señor en el 17, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esto es la maravilla del siglo, hermanos. Porque hasta aquí con toda la armadura nosotros nos hemos protegido. Ahora tenemos un arma de ataque. Un arma de ataque si el enemigo viene contra nosotros. Tenemos un arma de ataque y es la palabra de Dios. No hay otra cosa que hacer, hermano. Usted puede zapatear si usted quiere. Usted puede hacer todas las cosas y las palabras y vete para el abismo, Satanás, y tú te vas para el infierno, Satanás. Usted puede decir todo lo que usted quiera cuando se trata de liberar a un hermano. Pero aquí lo único que funciona es lo que está escrito. Aquí lo único que funciona es la palabra de Dios. Cuando el Señor fue tentado en Lucas, vamos a buscarlo, hermano, en Lucas 4. Déjenme buscar un momentico, hermanito, porque esto es importante. Dice, entonces el diablo le dijo, porque él fue llevado por el Espíritu para ser probado. Los hijos de Dios vamos acompañados del Espíritu cuando vamos a ser probados. Que se sepa eso bien claro. Ningún hijo de Dios va libre. El demonio le hace lo que le da la gana, que el Señor le reprenda. No, nosotros vamos acompañados del Espíritu. ¿Saben, hermano? Porque siempre Jesucristo ha sido nuestro modelo para aprender. Y dice, en el verso 2, en el verso 3 del capítulo 4 de Lucas. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo dijo, escrito está. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a lo alto del monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrar o me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará cerca de ti a que te guarden. Jesucristo lo vencía con el escrito está. Yo les voy a decir ahora por qué. ¿Por qué? Es con lo que está escrito. ¿Por qué? Y ahora él dice, pues si tú vienes con esto de que escrito está, sabiendo que tú tienes arma, yo también te voy a citar la Biblia y te voy a decir que escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden.
porque el diablo y todo el que le sirve coge un versículo, lo saca de contexto y lo usa a su manera. Por eso es importante conocer la palabra. Y en las manos te sostendrás para que no tropiece en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Yo les voy a decir por qué, hermanos. En el Salmo 103:20, y eso es una cosa que yo lo digo y lo repito porque quiero que mis hermanos se enteren. En el Salmo 103, versículo 20, dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Los ángeles solamente ejecutan la palabra de Dios. Y los demonios solamente respetan la palabra de Dios. Porque antes fueron ángeles también. Y en el cielo y en la tierra, todas las potestades espirituales, buenas o malas, solo respetan lo que está hecho, porque fueron hechos para ejecutar la palabra de Dios. Dice, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. ¿Entienden, hermano? Por eso él le habla al diablo, que el Señor lo reprenda. Le habla con escrito está, porque la única palabra que él respeta es la del escrito está, igual que la de los ángeles. Con esto exhorto a la congregación a leer su Biblia, a leer la palabra de Dios, porque cada ataque que el enemigo haga, usted puede sacar un arma de todo el arsenal que tiene la palabra de Dios para usted. Que el Señor le bendiga, hermano. Lea la palabra. Cuando venga un momento, le voy a dar así cuando he participado en alguna liberación de algún hermano que ha tenido un proceso del enemigo, los ángeles han dado testimonio de que están ahí presentes cumpliendo la voluntad de Dios. Y yo siempre digo, cuando termino estas liberaciones, alzaos puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Para qué? Para que el enemigo no encuentre tu casa vacía, sino que Jesucristo, ¿quién es el Rey de la Gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová es el Rey de la Gloria. Y entonces con esto se ocupa el cuerpo del hermano, de la persona que ha sido liberada. Hermano, lea su Biblia, porque usted va a tener muchas armas contra el enemigo. Cuando él le diga a usted una condenación, lo provoque y lo tiente, usted tiene cómo responder. Que el Señor les bendiga muchísimo, hermanos. Los quiero muchísimo. Ustedes pueden mandarme las dudas escritas en los comentarios y yo les puedo responder todas las dudas que ustedes quieran. ¿Me entienden? Y pueden ustedes también compartir los vídeos para que se difunda la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga muchísimo. Un beso de vuestra hermana Lili.